Hola, sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos siguen por este medio. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexiones de vida. Que no te den gato por liebre es una expresión bien conocida en la mayor parte del mundo y hace alusión a que no te engañen, a que no te den algo parecido pero distinto a lo verdadero. Y nace en la antigüedad, cuando las hospederías no tenían buena fama, y a la hora de la comida servían platos cuyos contenidos no se podía discernir con claridad. Los comensales no eran capaces de distinguir si comían conejo, liebre, cabrito o, como a veces ocurría, gato. En los tiempos del apóstol Juan, habían personas infiltradas en la iglesia que se hacían pasar por cristianos, que aparentaban ser cristianos, que aparentaban espiritualidad, que aparentaban piedad, que hablaban como cristianos, y para algunos les era difícil distinguirlos. Esos falsos cristianos se hacían llamar, algunos de ellos, maestros, dando enseñanzas que parecían espirituales, pero eran carnales y demoníacas. Así que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu de Dios, escribe la carta que lleva su nombre y es conocida como Primera de Juan, para diferenciar entre un verdadero creyente y el falso, y desenmascarar las mentiras enseñadas por estos falsos maestros, estos falsos cristianos. Hoy, veamos las diferencias entre un verdadero creyente y uno falso, en base a 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 8 que vamos a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan nos da evidencias de un falso creyente. Y en primer lugar nos dice, un falso creyente dice estar en comunión con Dios, pero anda en tinieblas. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los falsos maestros decían que tenían comunión con Dios, aparentaban tener comunión con Dios, decían que habían recibido una iluminación especial, pero la realidad es que vivían en tinieblas, vivían en pecado, vivían en malas acciones. Y una de esas malas acciones, dice el apóstol Juan, era que pasaban por alto la comunión con el prójimo. Juan está diciendo que un verdadero cristiano no puede afirmar tener comunión con Dios, tener una relación de intimidad, de amistad con el Señor y no tener comunión con su prójimo que lo ve. Esa persona es un cristiano falso, un creyente falso. Los que se apartan de su comunión con su prójimo, dice Juan, no tienen comunión con Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice el versículo 5. Por tanto, los cristianos que viven a la luz de Dios tienen comunión unos con otros. Ahora, es posible que en algún momento uno pueda tener un problema con su hermano. Yo he tenido algunos problemas, pero se arreglan. Uno no vive con resentimiento. Uno no vive en enemistad como norma de vida, no. Pero estos falsos cristianos rompían la unidad de la iglesia, creando bandos. Así no es un cristiano. Un cristiano siempre buscará la unidad y convivir en paz.
Un cristiano verdadero está en comunión con Dios y su prójimo. Lo segundo que nos enseña el apóstol Juan: un falso creyente oculta su pecado. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estos falsos cristianos encubrían su pecado. Como os decía, aparentaban piedad y decían que no pecaban. ¿No les parece algo parecido a lo que hoy vive la sociedad? El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Pero Juan nos enseña que si alguien dice que es bueno, si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. El hombre es pecador por naturaleza. Tenemos la tendencia natural a pecar. Pero los falsos creyentes tratan de engañar a otros que no pecan, hasta el punto de engañarse a sí mismo. Pero Juan les dice en el capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan les dice que afirmar que no pecan es hacer mentiroso a Dios. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Por qué muchos dicen que no pecan? ¿Por qué muchos se engañan a sí mismos? Porque no quieren confrontar su vida con el pecado. Prefieren excusarse, prefieren tapar su pecado, prefieren vivir en apariencia. Pero mi hermano, mi amigo, mejor es confesar nuestro pecado ante Dios. Porque cuando confesamos nuestros pecados somos limpiados por el Señor. Nuestras conciencias se limpian y ya no nos acusan más. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un creyente verdadero no oculta su pecado, sino lo confiesa a Dios y se arrepiente. Los cristianos no somos perfectos, pero sí somos sensibles a la palabra de Dios, y cuando nos damos cuenta que algo de nuestra conducta ofende a Dios, entonces nos arrepentimos, cambiamos. Mi hermano, mi amigo, no vivas justificándote. No vivas engañándote. Acércate a la presencia de Dios. Y déjame decirte que vas a encontrar perdón. Dios limpiará tu vida y tu alma. La única manera de acercarnos a Dios es en arrepentimiento. No hay otra forma. No hay otra forma. Cualquier otra forma es falsa. Quiero terminar. Un creyente falso anda en tinieblas. Un creyente verdadero anda en luz. Un creyente falso no tiene comunión con su prójimo. Un creyente verdadero sí tiene comunión con su prójimo. Un creyente falso oculta y niega su pecado. Un creyente verdadero confiesa, reconoce y se arrepiente de su pecado. Pero no digas, ¡ay, ese falso creyente! ¡Ay, qué pena! No, porque este es un llamado de atención para nosotros, para evaluarnos a nosotros mismos, cómo estamos andando en nuestra vida cristiana y arrepentirnos de ser necesario. Pero segundo, este es un llamado para examinarnos si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Un creyente falso es algo parecido a un billete de 20 euros falsos. Tengo ese billete
creo que es genuino y lo utilizo para colocar combustible en el coche. Esa estación lo utiliza para comprar mercadería. El proveedor lo utiliza para pagarle al mayorista. El mayorista apila ese billete en otros 50 billetes y lo lleva al banco. Y el cajero le dice: lo lamento, pero ese billete es falso. Así sucede con un creyente falso. Puede aparentar ser verdadero, puede parecer verdadero, puede hacer muchas cosas buenas en la vida, pero cuando está enfrente del juicio final será rechazado. Dios sí lo conoce. El Señor Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cada uno de nosotros debe preguntarse honestamente: ¿soy un verdadero hijo de Dios? ¿He experimentado el nuevo nacimiento? Si no lo has hecho, hoy puedes acercarte a Dios mediante una oración de arrepentimiento, una oración que le digas: Señor, perdóname por mis pecados. Vamos a terminar orando. Padre Santo, gracias por tu palabra. Permítenos examinarnos a nosotros mismos en primer lugar. ¿Cómo estamos andando? Porque Dios, deseamos tener comunión contigo, pero también entendemos que debemos tener comunión unos con otros. Señor, perdónanos si te hemos ofendido, nos arrepentimos. Señor, cámbianos y transfórmanos. Señor, si hubiera alguien en este momento que quiere entregar su vida a ti, Padre, que venga en arrepentimiento a ti y que crea que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Toma su vida, Señor, y guíalo en tus caminos. Gracias por este tiempo con tu palabra. Guárdanos, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pero síguenos encaminando en tus sendas de verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si esta reflexión te ha edificado, ¿por qué no compartirla con tus amigos? Aquí te dejamos todas nuestras redes sociales. Y este sábado 23 de mayo te queremos invitar a nuestra reunión Joves Online. Es una reunión para ti y para tus amigos, así que corre la voz. Te esperamos este sábado a las 7 de la tarde aquí en Facebook y en YouTube. Y también queremos invitarte a nuestras reuniones como iglesia, a nuestros cultos dominicales. Las tenemos todos los domingos a las 12 de la tarde. Te esperamos.